Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a M de la Cruz. Soy Adán Montañez, ilustrador digital, y después de unos días, semanas trabajando en pedidos que tengo, en diseños que también estoy preparando para esta etapa más de vacaciones, de verano, y en los periodos en los que yo también estaré fuera, pues para dejaros algunos vídeos preparados, comentados por mí. Hoy os traigo uno de ellos en blanco y negro. Ya he ido colocando algunos de esos diseños en short para que, pues se fuera moviendo un poquitito el contenido del canal, pero ahora os traigo uno de esos vídeos en grande, en comentado, a cámara un poquito más lenta que lo que sería un short, para que podáis apreciar un poquito más esos detalles, escuchar pues los consejos que voy dando o los tips que he utilizado para ese tipo de diseño. Y este no es otro que el de Tony Montana, interpretado básicamente por Al Pacino, una película pues que quizás los más jóvenes no habéis visto o no conocéis, pero es una película de bastante culto, de tema más así gángster, sobre todo la época de todo lo que sería El Padrino, etcétera, pero ambientado en una persona cubana que llega a Estados Unidos e intenta pues iniciar su vida de éxitos, etcétera, pero toqueteando pues ese tipo de negocios con las drogas, con las mafias, dinero, falsedades, etcétera, hasta montar su gran imperio. Y pues aquí vemos unas características, o iremos viendo unas características que os iré comentando de este actor, de este personaje, con esa marca en la ceja, ese corte tan característico que tiene, y todos esos pequeños detalles en la piel, en la cara, de luces, sombras, que he querido destacar. Sin más, os voy a dejar con ese vídeo, y cualquier tipo de consulta, comentarios o algún tipo de idea que queráis que os plasme, podéis dejarla, pues como digo, en comentarios. Podéis desarrollar vuestras propias ideas e incluso pues debatir conmigo si queréis que utilice pues algún tipo de pincel en concreto, o que probemos cosas todos juntos con el tema del canal. Sin más, muchísimas gracias y nos veríamos en el siguiente. ¡Chao! Esta primera ilustración, que sería básicamente pues Tony Montana, como os dije en la entrada. Una película de Al Pacino, unas características, un actor que no había dibujado anteriormente, ni siquiera cuando dibujaba a lápiz. Y no me ha resultado realmente difícil del todo, pero sí he tenido que captar bien pues esos ojos, esa boca, esas características del personaje, ya no solamente del actor. En este caso y en estos últimos diseños estoy realizando pues el como siempre he dibujado yo, incluso a lápiz, que sería dándole forma poco a poco, como si fuese un molde de arcilla, en el que pues vamos creando líneas, vamos suavizando, vamos creando líneas encima, vamos suavizando, y así hasta ir captando esos rasgos. Esto que me permite pues ser un poquito más libre, sin tener que basarme únicamente en las líneas de boceto, que sí hacemos sobre todo a nivel de anime o a nivel de manga. En diseños un poquito más de animación pues utilizamos eso. En este caso, y para ir un poquito acorde con lo que estamos viendo en pantalla, tenemos básicamente capas de piel, capa de ropa y capa de pelo. Podemos hacerlas aparte o podemos unificarlas todas en una misma capa. Creamos un contorno aproximado basándonos en las referencias que queramos, y después ya le empezamos a dar color. Normalmente yo suelo utilizar 3 o 4 capas, depende de las características que tenga pues la ilustración que quiero realizar. En este caso, ¿qué sería? Sería la piel, sería la chaqueta con corbata, la camisa blanca y el pelo. Cada una de esas capas, una vez las sitúe aproximadamente, pues como digo, iremos modificando cosas a lo largo del diseño, pues hacemos un bloqueo alfa dentro de Procreate, o si no, pues si estamos desde Photoshop o algún otro tipo de programa de diseño, pues intentamos bloquear la capa para que si pintamos un trazo hacia afuera de, por ejemplo, donde está la piel, pues que no se pinte lo que está por fuera, ¿vale? Se bloquea simplemente todo lo que compone lo que nosotros hemos dicho que tiene esa capa. Y una vez tengamos bloqueado eso, empezamos a hacer trazos, como habéis visto al comienzo, de donde iría más o menos situados los ojos, la nariz, la boca, etcétera, con un pincel con suavidad.
con un pincel que no es definido. Esa ventaja nos da que aunque fallemos en que sean proporciones, en colores, en este caso pues escala de grises, que no demos con una tonalidad a la primera como nos gustaría, pues entre el efecto del dedo, que vamos a ir empastando toda esa parte muscular, toda esa parte de colores, o también esos pinceles con borrosidad que nos ayuda a que no quede tan definido, tan cortante ciertas cosas, pues nos ayuda a que vayamos trabajando mucho más rápido. Por lo menos para mí, con mi experiencia, pues me ha ayudado a captar rápido, sobre todo esos ojos, esa forma de la boca más caída, las comisuras más caídas, que parece como si estuviese enfadado, decepcionado, con, bueno, pues esos gestos un poquito que tiene ese personaje, un poquito como de chulería, de sobradez. Para todo el tema de las características de la piel, de las sombras que estamos viendo, tanto luces como sombras, me he estado basando únicamente en un pincel que he realizado de puntitos, y tengo otro pincel de rayas que me ayuda a avanzar más rápido. Tiene una variación del pincel que realmente me he basado en los básicos de trazo. Siempre me suelo basar en pinceles básicos y empiezo a variarlos y empiezo a tunearlos, ¿vale? A ponerlos muy fuertes y también alterar bastante su composición. Pues simplemente le he modificado la variación, le he modificado después también el desvanecimiento para que los trazos no sean súper fuertes sin necesidad de estar tocando la opacidad del pincel en sí. A medida que voy pintando, pues va dejando de tener fuerza, por lo tanto tengo que volver a pintar para que vuelva a tener la máxima fuerza. Siempre va como decayendo esa textura, esa dureza del color. Y también pues como os decía, ese espaciado con la variación para que los puntos no estén tan juntos, no me haga una mancha, sino que me haga diferentes tipos de puntitos. Quizás en el vídeo, por la calidad también de compresión que tiene YouTube, etcétera, no se aprecie del todo. Tenéis la imagen en otras de mis redes sociales, puede ser en Instagram, puede ser incluso en mi propia página web, donde podéis apreciar con mejor calidad y con mayor detalle pues esos puntos, todas esas partes tan oscuras y de luces también que he ido creando con el punteo. ¿Cuál ha sido el proceso? Para si tenéis dudas o queréis empezar a preparar vuestras ilustraciones con este tipo de diseños. Lo primero que yo he hecho ha sido ir captando, basándome en las diferentes referencias que he querido utilizar para pues todo lo que sería esta ilustración, cómo utilizo las referencias. Vamos por paso. La referencia, tenemos una opción en Procreate que si vamos al lienzo podemos cargar en una ventanita alternativa que salta, o sea que podemos nosotros hacer más grande, más pequeño, pero que está como en segundo plano. Podemos colocar cualquier tipo de imagen o incluso podemos ver lo que tenemos ya realizado, pero en una ventana un poquito más pequeñita. Por si, por ejemplo, estamos haciendo detalles en el ojo, vemos con esa otra ventana más pequeñita de referencia la ilustración desde lejos, ¿vale? Entonces lo que hemos realizado hasta ahora desde lejos. Eso a veces nos ayuda a tener una doble visión en un momento puntual sin tener que estar acercando, alejando o lo que sea la cámara. Al mismo tiempo, si utilizamos una imagen o varias imágenes de referencia, a eso nos ayuda a ir captando, por ejemplo, pues sombras, características de la cara, características del pelo, texturas, etcétera, que nos ayudará a que cobre mayor realismo. No tenemos que hacer exactamente igual una ilustración a una referencia en concreto. Podemos utilizar varias referencias para mejorar una única ilustración. Os aconsejo que probéis este tipo de cosas porque os va a ayudar a mejorar mucho la técnica de dibujo y la soltura de la mano. Sobre todo vais a ir entendiendo que todas estas características que por ejemplo estáis viendo ahora con la corbata, con las sombras de la camisa, etcétera, todo eso lo vas entendiendo al ir viendo cómo se comportan esas sombras y esas luces, ese tipo de detalles y texturas en diferentes referencias del mismo personaje o incluso diferentes tipos de corbata. Depende cómo le afecte la luz, depende del material, depende de su dibujo o del grosor del propio nudo, pues va a tener una parte mucho más brillante, una parte mucho más oscura, etc. Y eso nos ayuda, cuando no tenemos tanta experiencia a la hora de ver luces y sombras,
pues a ir entendiendo el funcionamiento de la misma. Bueno, con ello, como os digo, también desde esa referencia podemos ir captando colores, pero en mi caso, no sé si es algún tipo de configuración que tenga yo mal desde el Procreate, pero realmente tampoco es que yo lo utilice demasiado, alguna cosa puntual de referencia o para basarme en algún boceto o lo que sea, pero tú puedes hacer un cuentagotas de la imagen o del dibujo de referencia que estés utilizando. Pero en mi caso, cuando lo he intentado, no me coge la misma tonalidad. Siempre me la suelo coger más oscura o más tirando a tonos grises. Entonces el resultado en colores, si me basas únicamente en ellos, en el cuentagotas, por así decirlo, de esa ilustración, de esa foto o lo que sea, no termina de coger el tono que yo quiero. Por ello, siempre os digo que lo utilicéis como si fuese un pequeño modelo, una pequeña, como su nombre indica, referencia, sin basaros 100% en eso que estáis únicamente utilizando de modelo, ¿vale? Dejad también que vuestra inspiración y vuestra forma de dibujar, pues, también tenga esas características. Yo me he encontrado muchas situaciones en las que me han dicho, es que parece, pues quizás la piel o el pelo o alguna textura pues no parece del todo realista, o aquí se notan unos trazos o lo que sea. No deja de ser unas pinceladas, no deja de ser un dibujo, donde antes no había una ilustración, donde antes no había nada, que era un lienzo en blanco, sea digital o sea a mano, sea un folio o lo que sea. Hemos creado cosas que estáis viendo en pantalla a base de puntos, de sombras, de fallar, de ir probando, de oscurecer, etc. Entonces os animo a que la mejor forma de mejorar es ir haciendo estudios con tus propios trabajos y luego ir viendo cómo ha quedado definitivamente. Bueno, después de la chapa que os acabo de dar, aquí ya vais viendo la parte final, el resultado final. Simplemente pues me he basado en todo lo que es el pincel de puntos, esos pinceles nuevos que os he dicho, y encima, cuando ya ha quedado más o menos la textura y la musculatura que me gustaba, he ido punteando con un pincel normal, sin que me cree muchos más puntos, para resaltar luces, sombras. Y después he jugado con las curvas, que es una opción que tenemos también dentro del programa, tanto del Photoshop como del Procreate, que son los dos que yo he manejado, que podemos endurecer esas sombras o aclarar un poquito más los brillos, sin necesidad de ir por ciertas zonas. Simplemente lo trabaja de la capa que tengamos seleccionada. Si unimos todas las capas, pues tenemos las curvas de toda la ilustración en sí. Para el fondo, pinceles que voy probando, pinceles artísticos, pinceles que vienen ya en Procreate por defecto, y voy probando. Algunos tienen una referencia en concreto, pero en este caso simplemente he querido traeros un fondo pues sin más, sin mucho tipo de detalle. Y este sería el resultado final. Espero que os guste y nos veríamos en el siguiente con diseños igual en blanco y negro, pero una temática basada en una saga que a muchos os gustará. Sin más, hasta el próximo. Chao.